Muchas gracias, Emanuel. Pues bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta sesión en vivo. El tema que vamos a estar revisando el día de hoy es gestión de presupuestos en SAP Business One. Bueno, pues comenzamos. El objetivo de esta webinar es proporcionar las herramientas necesarias para poder gestionar de manera correcta y eficiente los presupuestos en SAP Business One. Está dirigida al administrador del ERP y al usuario final que desee ampliar su conocimiento sobre la funcionalidad de presupuestos. La agenda que vamos a estar trabajando el día de hoy es la siguiente. Vamos a ver lo que es gestión de presupuestos, cómo se lleva a cabo la configuración del presupuesto. Vamos a inicializar la funcionalidad de presupuestos. Vamos a definir las cuentas relevantes para el presupuesto. Vamos a ver los métodos de distribución para el presupuesto, los escenarios y vamos a definir los importes del presupuesto. También vamos a platicar un poquito acerca de los informes que existen en SAP acerca de los presupuestos y las plantillas de data transfer que se ocupan para la carga de los importes del presupuesto. Al final, una breve información de referencia. Bueno, pues vamos a empezar con el tema gestión de presupuestos. El módulo de presupuestos ayuda a gestionar y controlar los gastos de la empresa. La finalidad de los presupuestos es brindar una previsión de los ingresos y los gastos, es decir, generar un modelo de cómo puede desarrollarse nuestro negocio si se adaptan estrategias, eventos y planes determinados. De este modo, la actividad financiera real de la empresa se puede comparar con la previsión. Recordemos que en SAP Business One un presupuesto se basa en los datos introducidos que especifican el importe máximo que se puede asignar a una cuenta de mayor determinada y esta se puede bloquear para la creación de transacciones para las cuentas de mayor que superen el límite de presupuesto, ya sea bloquear o mandar mensajes de advertencia. Lo vamos a estar viendo más adelante. Bueno, vamos a comenzar con lo que es la configuración del presupuesto y vamos a ver cómo se inicializa la funcionalidad de presupuestos en SAP. Bueno, para inicializar la funcionalidad de presupuestos, debemos de activar esta funcionalidad en el sistema. Esto se realiza desde el menú Gestión, Inicialización del sistema, Parametrizaciones generales, en la pestaña de Presupuesto. Como vemos en la siguiente imagen, tenemos el check inicialización del presupuesto. Tenemos que activar esta casilla. Al momento de activarla, vamos a ver las siguientes opciones que se nos despliegan. La primera es para un documento que se desvía del presupuesto y podemos configurar si requerimos bloquear la desviación del presupuesto o mandar un mensaje de advertencia o bien la tercera opción es sin ningún mensaje y proceder con la transacción. Esto se puede hacer para la gestión de los presupuestos, ya sea anuales o mensualmente. Y también aplica para los documentos, por ejemplo, pedidos de entrada de mercancía o documentos de finanzas en general. Una vez que hemos activado esta funcionalidad, ¿qué es lo que sucede? Cuando tenemos mensajes de advertencia en el sistema, si nosotros estamos capturando algún documento que exceda el monto presupuestado o el monto que tenemos estimado dentro de nuestro presupuesto, las dos funciones que les acabo de mencionar se van a mostrar de la siguiente manera. La primera, que es mensaje del sistema, bueno, te va a aparecer una ventana que dice mensaje del sistema en donde te va a notificar que estás a punto de superar el presupuesto mensual previsto de determinada cuenta de mayor, que es la que estás ocupando en tu transacción, y te dice el importe por el cual estás superando el límite. En este caso son 750 pesos. Es la cantidad por la que estás excediendo el límite de tu presupuesto. Así funcionan los mensajes de advertencia. O bien, si se seleccionó la opción de bloquear la desviación del presupuesto, vamos a tener un mensaje de error como el que se ve en la imagen de abajo,
en donde yo estoy tratando de capturar a lo mejor un documento o una transacción y al momento de crearla el sistema no lo permite y te despliega el error, está a punto de superar el presupuesto mensual previsto de la cuenta y lo mismo, te menciona el importe por el cual lo estás excediendo. Bueno, para que los usuarios puedan trabajar con esta funcionalidad, es importante asignar autorizaciones a sus perfiles de usuario. Es decir, aquellos usuarios que van a trabajar con la funcionalidad de presupuestos, es necesario ingresar a su perfil y verificar que en la parte de presupuestos, dentro de la ventana de autorizaciones generales, em, ellos tienen asignados autorización total, como se observa en la siguiente imagen. También un dato importante es considerar que para poder trabajar con esta funcionalidad, los usuarios requieren tener asignada una licencia de tipo profesional. Es decir, los usuarios que vayan a trabajar con la funcionalidad de presupuestos, ya sea configurarlos, definirlos, etcétera, deben de tener asignada una licencia profesional. Como se observa en la siguiente imagen, se marca la licencia profesional y también por buena práctica de SAP, adicional de la licencia que se selecciona para el usuario, marcamos las licencias de los add-ons, del SDK, etcétera. Vamos a comenzar con la parte de la configuración del presupuesto y vamos a ver cómo se definen las cuentas relevantes para el presupuesto. Pues bueno, para definir las cuentas que aplicarán para la estructura de nuestro presupuesto, esto lo hacemos desde el plan de cuentas. Es importante mencionar que el área contable es la encargada de definir esta estructura o la estructura con la cual se va a regir el presupuesto. También es importante tener definido previamente qué cuentas se van a asignar para nuestro presupuesto. Es decir, si se van a usar las cuentas de gastos, si se va a utilizar alguna cuenta de ingresos, etcétera. En caso de que dichas cuentas de mayor no estén definidas dentro del plan de cuentas, hay que generarlas previamente para poder parametrizarlas. Y pues bueno, para poder parametrizar las cuentas de mayor, esto lo hacemos directamente desde el plan de cuentas. Abrimos el plan de cuentas y estando dentro de cada uno de los cajones, lo que hacemos es buscar la cuenta o las cuentas que vamos a ocupar para el presupuesto y nos vamos a ir en la parte inferior derecha, en el campo información detallada, vamos a darle un clic ahí y se va a desplegar una ventana. En esa ventana, en la parte inferior, de igual manera izquierda, ahí vamos a tener dos campos. El primero es el que debemos de marcar, relevante para el presupuesto, como se ve en la imagen. Una vez que hayamos marcado esta cuenta, la misma nos va a aparecer cuando generemos nosotros presupuestos. Bueno, y dentro de los presupuestos tenemos métodos de distribución que son los que podemos ocupar para poder gestionar mejor nuestro presupuesto. La ventana de métodos de distribución de presupuesto contiene los siguientes campos. El método, perdón, que es el número interno que se asigna automáticamente al método de distribución. El nombre del método, que especifica una descripción para el método de distribución. El total, que especifica el importe total que se distribuirá entre los meses. Este importe debe de ser mayor a 0 y el importe debe de expresarse en moneda local. El mes, que es la representación numérica del mes del año. Como observamos en la ventana, por default nos da los 12 meses que corresponden a nuestro ejercicio fiscal. El factor. Aquí especificamos la proporción total que se distribuirá para cada mes. El total del factor debe de coincidir con la distribución total. El campo borrar, pues bueno, nos borra todas las definiciones preestablecidas en la columna o establecidas. Y fijar como estándar nos indica que por default, cuando nosotros generemos un presupuesto, se va a ocupar este método de distribución siempre.
Existen distintas formas o métodos para distribuir los montos o porcentajes asignados a los presupuestos. Dentro de SAP tenemos por default las siguientes tres. La primera es método igual. En este método se distribuye el monto del presupuesto de forma equitativa entre los meses definidos, en este caso entre los 12 meses que corresponden al año. El siguiente método es el método ascendente, el cual inicia de un monto menor y va aumentando el monto del presupuesto conforme avanza cada mes hasta asignar el monto mayor en el último mes. Y el tercer método es el método descendente. Este método es el inverso al ascendente, es decir, el sistema asigna una mayor cantidad de presupuesto al primer mes y conforme se avanza, el saldo va disminuyendo. La tabla que contiene la información de los métodos de distribución es la OBGD. Este dato es importante para cuando se ocupe generar alguna plantilla para presupuestos. Bueno, a continuación en la siguiente diapositiva les muestro los métodos de distribución. Como les comentaba yo, el método de distribución no es nada más que la regla con la cual se va a basar nuestro presupuesto para poder distribuir de una manera ya sea igual, ascendente o descendente, según sea el método de distribución que yo elija, cada uno de los importes a través de los meses de nuestro ejercicio fiscal. Nosotros podemos definir nuevos métodos de distribución acorde a nuestras necesidades empresariales. Y bueno, pues vamos a ver aquí en SAP, hasta esta parte, cómo podemos inicializar nuestro presupuesto. Como les mencionaba yo, me voy a cambiar de sociedad. Bueno, pues recordemos o recapitulando lo que yo les mencionaba antes de poder trabajar con la funcionalidad, es importantísimo verificar que el usuario con el que se vaya a trabajar la parte de presupuestos tenga asignada una licencia profesional y cuente con las autorizaciones asignadas. Eso es lo primero que hay que tener en cuenta para poder comenzar a trabajar con la actividad. Y bueno, para inicializar la parte de los presupuestos, nos vamos a ir a gestión, inicialización del sistema en parametrizaciones generales. Aquí en parametrizaciones generales, en la pestaña de presupuesto tenemos esta opción, inicialización del presupuesto. Nosotros lo que tenemos que verificar o en dado caso realizar es marcar esta casilla para que entonces se active esta funcionalidad. Una vez que marcamos la casilla, nos va a aparecer aquí un mensaje en donde nos va a indicar que todas las cuentas de pérdidas y ganancias por default se van a adjuntar a lo que es nuestro escenario de presupuestos. Nosotros confirmamos el mensaje y pues bueno, también lo que les mencionaba yo, tenemos para la desviación del presupuesto, SAP nos da la opción de configurar si deseamos, perdón, que se bloquee la desviación del presupuesto, es decir, si se está capturando algún documento que a lo mejor está excediendo el límite del presupuesto asignado para una determinada cuenta de mayor, en ese momento el sistema lo que hace es mandarnos un mensaje de error o una banda de error en donde te dice que estás excediendo el límite de tu presupuesto y ya no te deja continuar. La segunda opción, que es la de mensaje de advertencia, si nosotros definimos esta opción como bloqueo, ¿qué es lo que pasa? Cuando el usuario esté capturando el documento y al momento de que le dé crear, le va a aparecer este mensaje y le va a decir que se está excediendo la cantidad de presupuesto para la cuenta de mayor tal y le va a indicar por qué cantidad, ¿no? Pero sin embargo, si se confirma el mensaje, el usuario puede continuar con la creación del documento. Ajá, es decir, este funciona como un mensaje de notificación únicamente.
Y la tercera opción es sin mensaje de advertencia. Esta opción lo que hace es que pues, te deja trabajar indistintamente de que tú estés o hayas definido un presupuesto. Es decir, nos deja la información únicamente nada más para tema informativo, pero nos permite capturar y generar cualquier transacción. Bueno, tenemos distintas maneras para que estos bloqueos puedan proceder. La primera es si queremos gestionar nuestro presupuesto de manera anual. ¿Qué quiere decir esto? Ok, si yo tengo definidos, por ejemplo, 1,000 pesos o destinados 1,000 pesos para una determinada cuenta de mayor, el bloqueo va a funcionar para cuando nosotros capturemos algún documento en el cual se estén excediendo ya esos 1,000 pesos. Entonces, ahí es cuando se va a desplegar ya sea el bloqueo o el mensaje de advertencia. La siguiente opción es para presupuesto mensual. Esta opción funciona de la siguiente manera. Nosotros a través de nuestro método de distribución, y lo vamos a ver un poquito más adelante, podremos observar o saber cuál es el monto que tenemos destinado a usar mes por mes para determinada cuenta de mayor. Entonces, ¿qué es lo que hace esta parametrización? Bueno, si tú en determinado mes estás capturando algún documento en donde ya te estás excediendo de tu porcentaje mensual o de tu importe mensual a ocupar para tu escenario de presupuesto, entonces ahí te va a lanzar el mensaje de advertencia o bloqueo, dependiendo de lo que tengas configurado, pero el importe es correspondiente a lo mensual. ¿Sí? Así es como funciona el presupuesto anual y el presupuesto mensual. Y bueno, las casillas de abajo nos indican los documentos en los cuales aplica nuestro presupuesto. En este caso yo tengo seleccionado para pedidos de entradas de mercancía y para documentos de finanzas de manera general. Bueno, esta es la manera en cómo nosotros inicializamos la funcionalidad dentro del sistema. Y pues bueno, una vez que ya lo tenemos dado de alta, nos vamos a ir al módulo de finanzas. Y en el módulo de finanzas, en la parte inferior viene definición del presupuesto. En esta parte vamos a ver lo que estábamos comentando hace un momento, lo que son los métodos de distribución. Como les comentaba yo, dentro del sistema existen por default 3 métodos de distribución, que es el método igual, el método ascendente y el método descendente. Em, Independientemente del tipo de operación o de gestión que cada empresa tenga como escenario de presupuestos, estos 3 se pueden adaptar para cualquier presupuesto. El método igual, recapitulando un poco lo que mencionaba yo hace unos instantes, lo que hace es que te distribuye el porcentaje total asignado a tu cuenta de mayor, te lo distribuye de manera equitativa entre los 12 meses de nuestro ejercicio fiscal o de nuestro año fiscal. El método ascendente funciona iniciando con el primer mes con el factor o el importe menor y este se va incrementando de manera consecutiva mes con mes hasta que el mayor porcentaje lo tengamos destinado para justamente el mes de diciembre. Y pues bueno, el tercer método, que es el método descendente, funciona de manera contraria. El mes más fuerte o el porcentaje más fuerte o más alto lo tenemos en el primer mes y conforme va avanzando mes con mes de manera consecutiva, se va decrementando o va disminuyendo su valor hasta que lleguemos a, como se muestra en esta ventana, al valor 1 o el valor más pequeño en el último mes. Estos son nuestros métodos de distribución. Ahora, como yo les comentaba, para un escenario muy particular de una empresa en donde a lo mejor tiene operaciones, en donde tiene meses que ya tiene detectados que no se pueden, o bueno, que no existen gastos, que no existen, que no hay necesidad de gestionar un presupuesto para determinado mes, no sé, por ejemplo, a lo mejor en mayo o en abril, en algún mes X, nosotros podemos definir un método de distribución y darlo de alta. En este caso voy a crear un método de distribución como ejemplo para poder escenificarlo un poquito más claro. Mi método de distribución le voy a colocar escenario
real, por poner un ejemplo. Y bueno, aquí igual vamos a tenerlo al 100%. Y el factor. Aquí el factor es con lo que yo voy a estar jugando. Por ejemplo, si yo sé que en el mes de enero mi gasto es a lo mejor fuerte, porque es el mes en donde yo inicio operaciones y a lo mejor hay que pagar mantenimientos, hay que pagar eh, eh, no sé, mensualidades o anualidades de cualquier renta, etcétera. Entonces, yo a este primer mes le puedo destinar un porcentaje quizás del 30%. En febrero a lo mejor no tengo gastos, en marzo tampoco, en abril a lo mejor tengo un monto destinado, no sé, de un 10%. Y bueno, aquí lo importante es que yo llegue al valor de 100. A lo mejor en mi distribución hasta el séptimo mes vuelvo a tener un gasto fuerte, voy a colocar otro 30%. Y aquí ya tenemos el 70%. El porcentaje restante lo puedo asignar yo al último mes, que sería justamente el mes de diciembre, que es donde yo vuelvo a tener gastos fuertes. Y con esto mi distribución quedaría de la siguiente forma. Yo voy a tener un porcentaje de presupuesto para el mes de enero, otro para el mes de abril, otro para el mes de julio y el último para el mes de diciembre. Y de esta manera es como yo voy a tener la distribución del importe que al final yo asigne dentro de la cuenta de mayo. Bueno, ok, perfecto. Me marcó el error porque ya tenía yo un escenario creado, igual llamado real. Lo muestro para que lo vean. En este caso ya había creado un escenario por 10,000 pesos y también con distintas distribuciones. Era lo que yo les mencionaba. Yo puedo tener tantos escenarios de métodos de distribución distintos conforme la experiencia que a lo mejor yo ya tenga en cuanto a los gastos que se van registrando. Con base a eso, yo puedo definir mis métodos de distribución y sobre de eso, bueno, más adelante vamos a ver cómo se asignan ya dentro del presupuesto. Bueno, pues vamos a continuar con nuestra presentación y pues llegamos a la parte de poder crear los escenarios del presupuesto. Bueno, vamos a empezar porque es un escenario de presupuesto. Un escenario es, como su nombre lo dice, es la interpretación de cómo yo ya puedo tener registrado un presupuesto. En este caso, yo puedo tener distintos escenarios dependiendo de la cantidad de presupuestos que a lo mejor a mí me interese manejar. Por ejemplo, puedo tener mi presupuesto principal, que es mi presupuesto base o con el cual yo me rijo o se rigen mis operaciones durante mi ejercicio fiscal, pero también puedo tener distintos escenarios. SAP por default trabaja con un presupuesto principal que es el propio del sistema, el cual no se puede modificar. Ajá. Como vemos en la imagen que les estoy colocando en pantalla, al momento de que se crea o arrancamos con esta funcionalidad, el escenario principal es el que ya tenemos nosotros como registrado. Ese es el propio de SAP y es con el cual se rigen las operaciones. Podemos trabajar tantos escenarios como queramos, esto con fines de entender un poco cuál es el comportamiento del negocio. Aquí vale la pena un poquito ahondar en lo que es el manejo de los presupuestos. ¿A qué se refiere con tantos escenarios como queramos? Bueno, como yo les mencionaba, puedo tener a lo mejor un presupuesto principal, pero también puedo definir un presupuesto, no sé, llamémoslo el presupuesto optimista y el presupuesto pesimista, ¿no? Estos dos presupuestos que serían adicionales al presupuesto principal funcionan de la siguiente manera. El escenario optimista quiere decir que todos los gastos que nosotros definimos en el presupuesto se cumplen tal cual y no hay ninguna desviación. Y el escenario pesimista quiere decir que los gastos de nuestro presupuesto sobrepasaron lo previsto al inicio del año o mes, según como lo hayamos definido. Cabe definir que estos son como los presupuestos más comunes, pero se pueden definir N cantidad de presupuestos. Ahora,
Para poder crear dentro de esta ventana de escenarios de presupuestos nuevos escenarios, lo que hacemos es desde el menú Datos, en la opción Añadir datos y nos va a habilitar la siguiente línea o bien presionando nada más la tecla Control más I para agregar un nuevo escenario y con eso. Ahora, igual, dentro de la ventana de escenarios de presupuestos, pues vemos que se pueden copiar los escenarios de las bases de datos con la finalidad de optimizar tiempos o bien si tenemos varias bases de datos podemos importar los escenarios de las demás bases. ¿Qué quiere decir esto? A lo mejor yo soy una empresa que tiene N cantidad de bases de datos o N cantidad de razones sociales con las cuales yo trabajo. Entonces, para no estar digámoslo así, como haciendo toda la talacha base por base o razón social por razón social, STAP nos da la opción de que nosotros podamos hacer una copia de nuestros presupuestos entre las sociedades con las que estemos trabajando. Esto nos facilita bastante para la persona que o los usuarios que generan o gestionan la carga de los presupuestos. Sí es importante tener en cuenta esta opción para que agilice mucho este proceso. En la ventana, en la imagen que les coloco, en la ventana de escenarios de presupuesto, en el botón importar escenario, me habilita la siguiente ventanita que tengo o que muestro abajo, importar escenarios de presupuesto. Aquí yo tengo datos originales, es decir, la sociedad, de dónde parto, de qué base de datos estoy partiendo y datos destino. Se refiere hacia qué sociedad voy a copiar o voy a enviar esa información. También es muy importante, te dice escenario original, es decir, el escenario que tú estás copiando y que a su vez vas a pasar como escenario destino a tu base, a tu siguiente base de datos. Ujú. Es muy importante que se tenga en cuenta seleccionar bien la opción de qué escenario se va a trabajar para que después no tengan que estar como redefiniendo por ahí el escenario ya una vez copiada la información dentro de su base de datos. Y bueno, en la ventanita de escenarios de presupuesto, en la definición de los mismos, tenemos los siguientes campos. El primero es el ejercicio. Por defecto nos aparece el ejercicio actual. Si es necesario, podemos seleccionar otro ejercicio. Ahora, tengamos en cuenta que para que nosotros podamos trabajar con independientemente el ejercicio fiscal que deseen trabajar, necesita estar definido el periodo de contabilización correspondiente. Si estamos trabajando con el periodo del 2023, bueno, a estas alturas, 24 de agosto, pues ya tenemos más que habilitado el escenario fiscal, entonces no hay problema. Ahora, ojo, si nosotros estamos capturando apenas el presupuesto quizás, ¿no? Y necesitamos registrar contabilizaciones de gastos de los meses anteriores, entonces es necesario en determinado momento abrir el periodo contable de esos meses anteriores para que yo pueda registrar los gastos y puedan ser contabilizados para mi presupuesto en el mes que corresponden. Si no, estaríamos trabajando nada más con los gastos reflejados a partir de agosto hasta lo que termine el año. Bueno, el siguiente campo es el nombre del presupuesto. En este campo tenemos que especificar el nombre para el escenario del presupuesto, el nombre que le vamos a asignar. Este nombre debe de ser exclusivo para ese ejercicio. ¿Mm? El campo basado en se refiere a seleccionar el escenario de presupuesto en el que se basará el presupuesto definido. Ahorita lo vamos a ver en SAP. El porcentaje inicial. Aquí necesitamos determinar el porcentaje del presupuesto definido en relación con el presupuesto base, es decir, en relación con el presupuesto que yo estoy tomando como base para poder trabajar mi nuevo presupuesto, si es que estoy creando un escenario nuevo. Si el escenario del presupuesto se basa en sí mismo, el porcentaje de relación inicial debe de ser 100. Es decir, si el escenario que yo estoy dando de alta en ese momento se va a basar en sí mismo, el porcentaje sí o sí debe de ser 100%. El método de redondeo. Aquí podemos seleccionar si nosotros queremos redondear las cantidades o los importes que se van a estar utilizando
en el presupuesto de cada escenario. La opción copiar escenario, bueno, era lo que les mencionaba yo, copiar e importar escenario. Estas opciones nos sirven para copiar escenarios de presupuestos y posteriormente traerlos e importarlos a nuestras bases de datos. Bueno, hasta aquí vamos a ver lo que es la definición de los escenarios dentro de SAP. Bueno, ya vimos los métodos de distribución que existen y que podemos crear para la parte de presupuestos. Ahora vamos a hablar un poquito acerca de los escenarios. Ok, como yo les mencionaba, por default el sistema nos da la opción del presupuesto principal. Si observamos, bueno, en el primer campo que nos muestra es el ejercicio. Yo aquí tengo desde el ejercicio 2006, 2007, bla, 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 hasta el 2023. Y como ya tengo creados los periodos contables de los años siguientes, que son 2024 y 2025, si observan, yo ya puedo ver desplegado, ok, la opción para mi presupuesto 2024 y para crear presupuestos para el 2025. Pero bueno, ahorita la mayoría de operaciones o de transacciones, pues se van a gestionar todas durante mi ejercicio fiscal, que es 2023. Entonces, ok, selecciono mi ejercicio fiscal. Ahora, creo mi presupuesto principal. Y aquí en mi presupuesto principal, como este presupuesto principal está basado en sí mismo, es decir, no hay un presupuesto anterior que yo pueda ocupar como base, lo que les mencionaba yo, el presupuesto principal debe de tener un porcentaje inicial del 100%. Ajá. Redondeo. En el método de redondeo tenemos las opciones redondear el importe en decimales entero, es decir, que solo maneje al siguiente decimal, al siguiente número decimal entero que suba, redondear a importes enteros o a decenas enteras. Yo lo voy a dejar sin redondeo. Desde esta opción también te permite agregar un departamento, es decir, si se están manejando centros de costo, se puede definir el departamento, la línea de negocio, la zona o el proyecto, según sea el caso. Ahora, ¿qué pasa si yo necesito tener otros dos escenarios? Bueno, pues hay que crearlos. La primera opción es irnos a el menú datos y en la parte de añadir línea y pues bueno, si observamos ya se habilita la siguiente línea. Yo voy a colocar aquí mi presupuesto optimista y mi presupuesto optimista, este sí lo puedo basar en un presupuesto, ya que tengo definido anteriormente mi presupuesto principal. Entonces, yo lo voy a basar en el presupuesto principal y a este yo sí le puedo definir un porcentaje inicial. Este porcentaje inicial, como me permite a mí definirlo, puede ser menor a 100 o superior a 100. En este caso, como es el optimista, bueno, yo quiero pensar que pues del 100% que a lo mejor yo tengo definido en el principal, en un escenario óptimo o por decirlo así, la mejor práctica, a lo mejor yo del 100 nada más me gasto el 85%. Y así es como yo defino el porcentaje inicial para un presupuesto optimista. También lo voy a dejar sin redondeo. Aquí si yo quisiera asignar o si yo es que estoy trabajando con centros de costo, yo le puedo asignar un área en específica, por ejemplo, a este presupuesto optimista, ya sea ventas, desarrollo, etcétera, o línea de negocio o zona o un proyecto en específico. Cualquier parametrización de este tipo, si es que están manejando centros de costo, se puede hacer desde aquí. ¿Cuál es la diferencia? Ok, si yo lo hago desde aquí, en lugar de hacerlo desde las cuentas de mayor, como lo vamos a ver ahorita en el siguiente paso, lo que pasa es que al momento de asignarlo desde aquí, en automático, todas las cuentas de mayor se van a ir parametrizadas hacia ese centro de costo. Es decir, nuestro presupuesto va a estar apuntando hacia ese centro de costo en específico. Ajá. Bueno, aquí ya creé mi presupuesto optimista, le voy a dar a actualizar y listo. Entonces, esta es la manera en cómo yo puedo ir creando presupuestos en mi base de datos. Ahora, esta opción de importar escenario.
Era lo que yo les comentaba. Si yo tengo N cantidad de sociedades y a lo mejor yo para no estar haciendo toda la talacha sociedad por sociedad, etcétera, lo que yo puedo hacer es de mi base principal, que a lo mejor es mi base de presupuestos. Ok, una vez que me logueo, ya queda seleccionada mi base de datos. Aquí yo selecciono qué presupuesto es el que quiero yo trabajar. Es importante, si observan, a pesar de que yo tengo aquí ya definido el 2023, que es con el que estoy trabajando este ejercicio fiscal, el momento de importar, o sea, te aparecen todos los escenarios que tú tienes dados de alta. Entonces, sí es importante, bueno, yo quiero crear el de este ejercicio fiscal, seleccionarlo de manera correcta. Ahora, en destino, pues te aparece la otra sociedad que tú tienes definida y ¿qué es lo que hace? Ok, bueno, lo que vamos a hacer aquí es también copiar, bueno, indicar el escenario destino hacia el cual yo voy a copiar ese presupuesto. Normalmente los presupuestos que son los que están rigiendo el sistema son los presupuestos principales, el presupuesto principal. Ahorita les voy a explicar por qué. Una vez que yo hago este proceso, lo que estoy haciendo es traerme la información y copiarme la información de un presupuesto a otro. Listo. Ahora, ahorita que les mencionaba yo lo de los distintos presupuestos, ¿qué es lo que pasa o cómo funciona el sistema cuando yo estoy trabajando con distintos presupuestos? Por ejemplo, aquí tengo el presupuesto principal, ya tengo un presupuesto optimista y bueno, voy a dar de alta un tercer presupuesto. Aquí lo voy a hacer a través de la combinación de teclas control más I. Si yo presiono control más I, de igual manera me habilita la nueva línea. Aquí voy a colocar el presupuesto pesimista y aquí en el presupuesto pesimista igual lo voy a basar en el principal y lo voy a colocar que este excede al 120%. Le voy a dar a actualizar. Ahora, yo ya tengo definidos 3 presupuestos en SAP. Puede ser que a lo mejor un determinado usuario diga, ok, y ahora, ¿cómo sé qué presupuesto es el que está funcionando en mi base de datos? Yo tengo mi presupuesto principal, mi presupuesto optimista, mi presupuesto pesimista, y por cada presupuesto tengo definidas o definidos distintos importes, porque así es como funciona la comparación o el comparativo. Yo tengo definidos distintos importes, entonces, ¿cómo van a funcionar el tema de mis bloqueos, de los mensajes de advertencia, etcétera? Bueno, lo que hay que entender en este escenario de presupuestos o en esta ventana escenario de presupuestos es que nosotros siempre o el sistema siempre se va a regir por el presupuesto principal, siempre. Es decir, la ventana de mensaje de advertencia y el bloqueo de contabilizaciones cuando se excede el límite del presupuesto van a funcionar a partir de los importes y las definiciones que yo tenga dentro del presupuesto principal. Ajá. El presupuesto optimista, el presupuesto pesimista y todos los demás presupuestos que yo puedo dar de alta en un determinado ejercicio fiscal únicamente van a ser o me van a servir a mí para temas comparativos. Es decir, si yo quiero hacer un análisis a lo mejor de mis gastos, tomando como base mi presupuesto principal, yo voy a poder ver, ok, bueno, con mi presupuesto optimista ya vi que excedí tanto en cuanto a importes por cuenta de mayor, etcétera, ¿no? O quedé abajo en tanto, etcétera. Lo mismo con el presupuesto pesimista. Únicamente nos sirven para temas informativos con la idea de poder hacer un análisis y a lo mejor para el siguiente ejercicio fiscal poder definir mejor los importes para el presupuesto principal. Esa es la idea o la lógica con la cual se trabajan los presupuestos dentro del sistema. Bueno, pues vamos a continuar con lo que es nuestra presentación y ahora vamos a ver la definición de los importes del presupuesto.
Para que nosotros podamos definir importes dentro del presupuesto, pues primero tenemos que definir las cuentas de mayor que van a jugar dentro de nuestro escenario de presupuestos. Estas van a ser únicamente aquellas cuentas de mayor que se hayan parametrizado. Las que no estén parametrizadas no van a quedar o no se van a visualizar dentro de nuestro escenario de presupuesto. Una vez que nosotros ejecutamos nuestro escenario de presupuesto, nos va a mostrar las cuentas relevantes y el monto asignado a cada cuenta contable lo podemos dar desde esta ventana. Ahora, nosotros dentro desde la ventana de definición de escenarios de presupuesto, en la parte de los importes, nosotros podemos definir también el método de distribución. Por default, el sistema siempre te va a asignar el método igual a. Pero tú dentro del escenario de presupuesto puedes, aparte de asignar los importes, puedes definir con qué método de distribución va a estar trabajando una cuenta de mayor en específico. Puede ser que todas las cuentas de mayor tengan el mismo método de distribución o bien puede ser que a lo mejor la mayoría estén definidas con el método igual, pero haya distintas cuentas específicas que a lo mejor tú sepas que lo que yo les mencionaba, ¿no? Una cuenta de mantenimiento. A lo mejor para esa cuenta en específico yo tengo la necesidad de asignarle un método de distribución diferente porque ya tengo como ubicados los tipos de gastos que yo voy a tener durante mi periodo o mi ejercicio fiscal. Y pues bueno, de igual forma, dentro de esta ventana de presupuestos, podemos observar si existe alguna cuenta o cuentas de mayor que estén asignadas a centros de costo. Es importante mencionar que el presupuesto se va a regir por lo colocado en la cuenta contable. La finalidad de definir centros de costo o normas de reparto es simplemente hacer un comparativo en los informes de presupuestos contra la contabilidad de costos. Es decir, la información que ustedes están viendo ahorita en la imagen que yo les comparto es meramente informativa. ¿Qué quiere decir esto? Ok, bueno, quiere decir que, por ejemplo, la cuenta que yo estoy viendo, la primer cuenta que es la 6110, que es gastos de viaje hotel, esa cuenta en específico está asignada para el centro de costo de ventas. Entonces, yo sé que a lo mejor los gastos que están reflejados o los importes, los débitos y créditos que yo estoy manejando en la cuenta de gastos de viaje son exclusivos importes que a lo mejor me generan o transacciones que me está generando el departamento de ventas, pero únicamente es de manera informativa. O sea, no quiere decir que yo estoy generando alguna contabilización adicional. Y bueno, ahora, ¿cómo es que se asignan los centros de costo a las cuentas de mayor? Bueno, esto lo asignamos de igual manera desde nuestro plan de cuentas. Al momento de que yo entro al plan de cuentas y selecciono una cuenta de mayor específica, en la parte inferior del lado izquierdo, tenemos la opción que dice relevante para contabilidad de costos. Ahí observamos que tenemos las opciones de proyecto, elemento de costo, si yo tuviera alguna de esas dos opciones activas o si yo es que estoy trabajando con proyectos, etcétera, yo puedo seleccionar esa cuenta de mayor para ese determinado proyecto o bien para la norma de reparto. En este caso, a lo mejor en el escenario que yo les estoy comentando y en el ejemplo, estoy ocupando departamentos. Yo puedo tener el departamento de ventas, de compras, de soporte, de sistemas, etcétera. Y puedo a lo mejor asignar cuentas de mayor que yo sé que específicamente son gastos de un departamento como tal, puedo hacer esa configuración para que se vea asignado mi centro de costos. Y pues bueno, vamos a ver cómo se asigna esto desde SAP. Entonces, ya vimos los métodos de distribución del presupuesto y ya vimos cómo se trabajan los escenarios. Ahora, vamos a entrar a la parte de lleno de lo que es nuestro presupuesto. Entonces, pues bueno, aquí en la ventana de definición de presupuesto, yo tengo mi presupuesto principal, que es este, 1 de enero del 2023. Entonces, le voy a dar OK. Y, por ejemplo, yo veo aquí las cuentas de mayor que yo tengo que están parametrizadas para que cuenten dentro de mis presupuestos son las que por default me van a aparecer.
únicamente son las que yo tengo parametrizadas. Si alguna cuenta no está parametrizada, no va a aparecer. Aquí les voy a mostrar info detallada relevante para el presupuesto. Esta opción es la que tenemos que verificar que la cuenta de mayor tenga activa para que yo la pueda ver dentro de esta ventana. Ajá. Ahora, el segundo dato, pues bueno, una vez que yo ya tengo definidas con qué cuentas voy a trabajar, pues bueno, esta opción, esta ventana me da la opción de visualizar cuentas sin presupuesto. Es decir, yo a lo mejor marqué todas estas cuentas, pero quizás, pues ahorita no tengo definidos los importes o a lo mejor no voy a trabajar o no voy a asignar importes este año para esas cuentas de mayor, etc. Entonces, lo que voy a hacer para hacer un poquito más ágil el trabajo con esta ventana es quitarle este check para que solamente pueda yo visualizar las cuentas de mayor con las que sí tengo montos asignados, es decir, las que sí van a jugar para mi presupuesto de este año. Entonces, yo, bueno, después de ver las cuentas, tengo la opción del método. El método, aquí yo puedo elegir el método de distribución que yo quiera. En este combo o en este campo, al momento de que yo lo despliego, voy a poder visualizar todos los métodos de distribución que yo tengo registrados. Por default, siempre vas a tener el igual a, el ascendente y el descendente. En esta base de datos, como yo ya creé dos escenarios o dos métodos de distribución adicionales, pues ya tengo mi escenario real y mi escenario real 2, que son métodos de distribución que yo definí. Yo puedo, como observan aquí en esta ventana de presupuesto, este campo de método está habilitado para todas las cuentas de mayor. Es decir, si yo quisiera que a lo mejor, no sé, esta cuenta del seguro tenga el método de distribución escenario real, yo lo actualizo y, por ejemplo, esta cuenta va a jugar con un método de distribución distinto. Esto yo lo puedo hacer para N cantidad de cuentas si es que mis operaciones o mis transacciones durante mi ejercicio fiscal, yo sé que distintas cuentas se van a gestionar así. Yo puedo hacer ese cambio o bien puedo dejar mi distribución que sea equitativa para todas mis cuentas de mayor durante los 12 meses de mi ejercicio fiscal. Bueno, después viene la parte de los importes. En el débito de las cuentas es donde podemos agregar el importe con el que van a estar jugando o el importe asignado que se puede tener para los gastos de esa determinada cuenta de mayor. ¿Qué era lo que yo les mencionaba recapitulando un poquito en la presentación? Hay algo súper importante en esta parte. El área contable tiene que definir primero la estructura del presupuesto. ¿A qué nos referimos con esto? Ya sea que a través de un query se exporte el plan de cuentas y ellos lo analicen y determinen sobre el plan de cuentas actual qué cuentas de mayor son las que van a jugar para que entonces entre el usuario correspondiente y las comience a parametrizar y puedan verse reflejadas en esta ventana. Eso es como lo ideal, o sea, hacer un análisis de mi plan de cuentas y sobre ese análisis determinar con qué cuentas voy a estar considerando yo mi presupuesto para tal ejercicio. O bien, dependiendo del expertise del área contable y viendo las transacciones o las operaciones que tiene la empresa, los gastos, etcétera, definir a lo mejor si hacen falta cuentas de mayor que agregar en el plan de cuentas para poder tener una correcta estructura y a nivel, cuando ellos requieran ver un informe, puedan tener correctamente identificadas las cuentas de gastos en donde se están dirigiendo los montos de su presupuesto asignado. ¿Qué quiere decir esto? A lo mejor yo tengo un gasto específico, aquí tengo hotel, alimentos, entretenimiento, pasajes. No sé, quizás me haga falta una cuenta adicional que sea gastos varios, etcétera, ¿no? Entonces, toda esa lógica, toda esa revisión previa se tiene que realizar antes de comenzar a trabajar el presupuesto principal. Ajá, para que una vez que ustedes arranquen con la definición del presupuesto, ya tengan definidas las cuentas de mayor y cuando las parametricen ya las puedan ver desde esta ventana. Bueno, ahora, eh,
Con lo que corresponde a la parte de las columnas que son referentes a la contabilidad de costos. Lo que yo les mencionaba, toda esta información, si observan, el primer detalle es, está inhabilitado, es decir, que yo desde esta ventana en específico no puedo capturar el centro de costos. La manera en cómo se captura el centro de costos es de igual forma entrando desde el plan de cuentas y parametrizando una cuenta de mayor en específico con el centro de costos. Si observan, yo tengo aquí gastos de viaje y pues bueno, aquí yo, como nada más estoy ocupando departamentos como centro de costo, pues es lo que yo tengo seleccionado y desde aquí es donde yo parametrizo mi cuenta de mayor. Si tuviera yo a lo mejor algún proyecto, alguna línea de negocios, etcétera, de igual forma lo tengo que parametrizar desde aquí. Una vez parametrizada la cuenta de mayor, entonces ya desde esta ventana de presupuestos te va a mostrar la información, pero desde aquí no se captura desde el mismo plan de cuentas. Y también lo que les mencionaba, la información que aparece en estas columnas es únicamente para temas informativos y nos es útil cuando se ejecutan los informes de presupuesto y queremos ver a lo mejor qué departamento o qué norma de reparto o qué área en específico es la que se está llevando, no sé, ¿no? Los gastos de viaje o los gastos de mantenimiento, etcétera. Bueno, eso es, esto es como los puntos más esenciales a conocer dentro de esta ventana de escenarios de presupuesto. ¿Ok? Las opciones desplegar y comprimir es, o sea, como vemos, es mucha información la que se está mostrando. Si yo le doy a lo mejor comprimir, lo que hace es que me oculta la información de los centros de costo, me hace un resumen nada más por línea, lo cual pues es un poquito más ágil, ¿no? Si yo le doy la opción de desplegar, pues ya me muestra toda la información de los centros de costo, si es que es necesario que a lo mejor yo tenga visualmente hacia qué centro de costo apunta determinada cuenta de mayor. Y listo. Bueno, vamos a continuar con nuestra presentación. Y pues hasta aquí, esa es la manera en cómo nosotros trabajamos con los presupuestos. Ahora, vamos a ver cuáles son los informes que trae este módulo de SAP. Pues bueno, tenemos el informe de presupuesto, que este es el primer informe con el que contamos. En este informe se analizan las actividades empresariales que se han llevado a cabo durante un periodo definido con referencia a un escenario de presupuesto seleccionado. Es decir, es como nuestro informe principal de presupuesto. Ahora, en la siguiente ventana que yo les coloco en pantalla es la ventana en donde nosotros podemos realizar los filtros. Las opciones que tenemos son, por ejemplo, si yo quiero ejecutar mi informe de manera anual, si lo quiero ejecutar de manera trimestral, si que lo quiero ejecutar de manera mensual, etcétera. El proyecto, si es que yo agregué la información de proyectos, la moneda, el ejercicio por default te lo va a pintar. Si observan, una vez que yo selecciono el escenario, que en este caso tengo seleccionado el presupuesto optimista, por default me da las fechas, es decir, el ejercicio fiscal para el cual está jugando ese escenario que yo escogí, que es del 1 de enero del 2023 al 31 de diciembre. Del lado derecho tenemos las cuentas de mayor, en este caso yo tengo seleccionadas todas, pero si a lo mejor nada más para la parte de mi presupuesto yo configuré las cuentas de gastos, también puedo filtrar las cuentas de mayor y pues bueno, en la parte inferior nada más se muestra como los meses y la fecha o el periodo que es el que vamos a visualizar. Una vez que nosotros definimos los filtros con los cuales vamos a trabajar el informe, lo ejecutamos y la información que nos da es similar a la que yo les muestro en pantalla. Tenemos como dos modalidades de ver este reporte. Uno es a través de números, columnas y números, que es la parte superior, que es la manera estándar en cómo se muestran los reportes en SAP. Y la otra es poder visualizar el reporte a través de una pequeña gráfica o manejando gráfico, que es lo que se observa en la parte inferior. Si observamos, por ejemplo, en esa parte del gráfico, yo en mi mes de agosto es donde tengo como la mayor cantidad de gastos registrados que impactan a mi presupuesto. Es por eso que sobresale esa como pequeña columna.
La interpretación del presupuesto es muy sencilla, nos da las cuentas que nosotros tenemos registradas en el sistema, nos muestra el presupuesto que se le asignó a esas cuentas, nos da la columna llamada real, que son los gastos que se registraron, las transacciones, por así decirlo, que se cargaron en el sistema y nos arroja la diferencia entre ellas, tanto en importe como en porcentaje. Los porcentajes que son negativos son aquellos que aparecen con asterisco, asterisco, asterisco. Quiere decir que son porcentajes pues que cayeron abajo de, de lo real o de lo positivo, por así mencionarlo. Y pues bueno, el siguiente informe de presupuesto es uno llamado presupuesto balance. En este informe se visualiza un balance basado en un escenario de presupuesto seleccionado. Por ejemplo, yo aquí estoy ejecutando dicho informe y lo estoy basando en el presupuesto, en el escenario de presupuesto. Nuevamente estoy ocupando el optimista. Selecciono la moneda, selecciono a lo mejor si lo quiero observar de manera anual, trimestral, mensual, etcétera. Y por ahí vienen algunos otros filtros como visualizar cuentas con saldo cero o solo las cuentas relevantes para el presupuesto. Estos filtros son un poquito diferentes porque este es un escenario de presupuesto basándonos como si fuera un balance. Por eso es que nos aparecen más opciones como solo cuentas relevantes para el presupuesto, es decir, para omitir todas aquellas cuentas que están dentro de nuestro balance que no están jugando para el presupuesto, etcétera. Bueno, el tercer informe que nos da SAP para esta funcionalidad es el informe de presupuesto balance test. Este informe es sobre el balance de sumas y saldos y se basa en un presupuesto, en un escenario de presupuesto específico. Es decir, es nuestro reporte de balance como preliminar, el de sumas y saldos, y prácticamente es lo mismo. O sea, nosotros definimos la fecha de contabilización, las cuentas de mayor. Este es un poquito más similar a cómo ejecutamos ciertos informes financieros como el de balance. Nuevamente ejecutamos, o bueno, podemos seleccionar el escenario con el que vamos a trabajar y tenemos lo mismo, o sea, suprimir cuentas con saldo cero, ocultar cuentas sin contabilización, la manera en cómo quiero yo visualizar la información, si es anual, trimestral, mensual, etcétera. Y pues bueno, el resultado del reporte es lo mismo, similar a un escenario de balance. Y el último reporte con el cual contamos es el de presupuesto, cuenta de pérdidas y ganancias. En este informe visualizamos una declaración de pérdidas y ganancias basada en un escenario de presupuesto seleccionado. Es decir, este informe me puede ser de utilidad para realizar un comparativo entre mis distintos presupuestos o mis escenarios de presupuesto y ver o poder definir si a lo mejor en mi escenario principal salgo con saldo cero, es decir, no tuve a lo mejor ganancias, pero tampoco tuve pérdidas, que sería, por ejemplo, el escenario ideal, o mi escenario optimista, si a lo mejor tuve menos gastos de los esperados, por lo tanto, a lo mejor mi ganancia es superior, o el escenario pesimista, ¿no? Si tuve mayores gastos a los que yo tenía como previstos, y pues entonces eso me genera al final de mi ejercicio alguna pérdida, ¿no? Este tipo de presupuesto, perdón, de informe de presupuesto me puede ayudar con ese análisis. Y pues bueno, vamos a ver la ejecución de estos informes desde SAP. Ok, el módulo de presupuesto por default nada más es en esta parte de definición del presupuesto y estas son las tres opciones que tenemos con las que podemos nosotros estar trabajando el presupuesto o nuestros escenarios de presupuesto. Ahora, para la parte de los informes, estos los vamos a encontrar en el último bloquecito de nuestro módulo de finanzas. Dentro de los informes financieros van a estar en financiero. No, al final. Va a ser la última opción, perdón, informes de presupuesto. Aquí en informes de presupuesto yo voy a tener los cuatro que les comentaba. Mi informe de presupuesto, yo puedo ejecutar, seleccionar a lo mejor cuál es el escenario que yo quiero, del cual pretendo tener un informe, si lo quiero anual o lo quiero
a lo mejor mensual. Lo que les decía yo, si se manejó algún proyecto en específico, las cuentas de mayor, a lo mejor a mí nada más me interesa ver específicamente las cuentas de gastos y le voy a dar ejecutar. Entonces, aquí en gastos, para que yo pueda desplegar la información, hasta aquí en la parte inferior derecha viene este campito en donde te da como el detalle. Del detalle 1, que es el que tenemos en vista ahorita, yo lo puedo dar en un detalle 10, que es como lo máximo, para que me aparezca cuenta por cuenta de mayor que yo tengo registrada. Y pues bueno, el resultado de los informes y la interpretación realmente es muy sencilla. Era lo que yo les mencionaba, o sea, viene la información de la cuenta de mayor, el cajón al que pertenece, o sí, el cajón o el fragmento de cuenta de mayor a la cual está asignado, en este caso que son gastos, gastos de viaje, gastos de nómina, gastos incobrables, gastos administrativos, etcétera. El presupuesto que fue lo que yo asigné a esas determinadas cuentas. Y pues bueno, viene la columna real, que son los gastos que yo tuve realmente o que se registraron dentro de SAP, y viene el comparativo, lo que yo les mencionaba, vienen las diferencias, y pues bueno, las diferencias contra lo presupuestado, y pues bueno, aquí vienen los gastos real por cuenta de cuenta de hotel, pues aquí estoy viendo la cantidad que yo tuve presupuestada, la diferencia que yo obtuve y pues bueno, el presupuesto que yo tenía definido de acuerdo a mi método de distribución, pues era este importe mensualmente, ¿no? Y este fue el importe que se le asignó, lo real. Entonces, este análisis a mí me sirve a lo mejor si yo lo quiero exportar y trabajar en un Excel, en columnas separadas, quizás yo lo puedo hacer. Y esto me ayuda a mí para que yo pueda trabajar a lo mejor los comparativos de mis presupuestos. Este, Aquí me lo voy a exportar a un TXT. Yo con ese TXT a lo mejor puedo copiar la información y trabajarla directamente en un archivo en Excel. Ok. Y puedo tener aquí la información de mi presupuesto principal contra mi presupuesto optimista, contra mi presupuesto pesimista y pues jugar con los números, ¿no? Para que a lo mejor para mi próximo presupuesto del ejercicio 2024, con base a este comparativo, yo pueda definir mejor los importes o los números con los que va a jugar cada una de mis cuentas de mayo. Pues bueno, el resto de los informes son muy similares y vamos a ejecutar el del presupuesto de balance. Como les mencionaba yo, este ya es con base a la estructura de nuestro balance principal. Igual yo lo puedo tener más a detalle o lo puedo tener resumido como yo lo deseo observar. Este es mi balance test, el de sumas y saldos. Yo puedo definir qué cuentas de mayor son las con las que yo deseo trabajar o las que yo deseo visualizar. Y el de pérdidas y ganancias, igual de mi presupuesto principal tal vez, puedo seleccionar yo un distinto escenario y como les mencionaba yo y como lo vimos, una vez que tenga yo generado el presupuesto, a lo mejor lo puedo exportar y trabajar ya en un Excel para poder hacer quizás tablas dinámicas, algún comparativo, etcétera. Pues bueno, hasta aquí ya concluimos con lo que es la funcionalidad de presupuestos dentro de Business One. Vamos a continuar con nuestra presentación. Ahora, aquí en la presentación, el tema que sigue son las plantillas de data transfer para lo que es la captura de presupuestos dentro de SAP. ¿Qué consideraciones previas debemos de tener para estas plantillas? Pues bueno, para poder hacer uso de esta herramienta, se debe de tener la certeza de que la tenemos instalada en el servidor o bien desde el equipo cliente donde el usuario desee cargar la información.
Es decir, si el usuario que va a trabajar el escenario de presupuestos y las plantillas lo va a hacer desde su equipo, desde su máquina, hay que verificar que tenga correctamente instalada la herramienta. La versión de Data Transfer a utilizar debe de corresponder con la versión actual de SAP que se tenga instalada. Esto viene de la mano con el punto de abajo. La versión de instalación puede ser a 32 o 64 bits. Entonces, debemos de revisar esa correspondencia. Si yo tengo mi cliente de SAP a 64 bits, mi data transfer debe de estar instalado de igual manera a 64 bits. Recordemos que actualmente en las versiones de SAP 10 los componentes se instalan a 64. El usuario que requiera hacer la carga de información debe de contar también con dichos permisos. Esto igual lo vamos a ver desde la ventana de autorizaciones generales. Vamos a buscar las opciones importación y exportación de datos y ahí le vamos a asignar autorización para que los usuarios puedan hacer carga de información a través de las distintas herramientas que proporciona el sistema. El usuario que requiera hacer la carga de información debe de contar con una licencia de tipo profesional para poder realizar la actividad. Los templates que se ocupan para la carga de la información se encuentran en la siguiente ruta. Esta ruta es dentro de archivos de programa en la carpeta de SAP. Aquí igual lo mismo, ¿no? O sea, si tenemos instalado SAP a 32 bits, recordemos que sería la carpeta de archivos de programa x86. Si ya estamos en una versión 10, por default las instalaciones ya vienen a 64 bits. Como vemos en la imagen, es archivos de programa normal. Buscamos la carpeta de SAP. Adentro de SAP vamos a encontrar una carpeta que diga Data Transfer Workbench, Templates, nuevamente adentro de Templates, y finanzas, budget Setup y Budget, que es presupuesto. Como observamos en la imagen, al llegar al final de esta ruta vamos a tener 3 plantillas que son con las que se manejan la carga de la información de los importes de presupuesto y centros de costo. Las plantillas corresponden a la tabla OBGT. Bueno, y vamos a ir viendo cada una de las plantillas. La primera plantilla que tenemos es la OBGT, que es la de presupuesto. ¿Qué estructura maneja esta plantilla? Es la de la cabecera del documento. Los campos obligatorios que tenemos son estos 5 que les muestro a continuación. El numerator, que es el número de partida, el total anual o debt total, que es el monto del débito en moneda local, división code, que es el código interno del método de distribución del presupuesto, el account code, que es el código interno de la cuenta. En este caso, si es una cuenta a lo mejor segmentada, tendría que ser un código SIS. Y el budget escenario, que es el número interno del presupuesto. Les voy a ir mostrando en Excel estas plantillas, cómo las tenemos llenas. Por ejemplo, esta es la OBGT. Si observan, tienen las 5 columnas que yo tengo aquí en mi presentación y ya tengo la información capturada. Esta es la línea o el ID, el importe que yo le voy a asignar a la cuenta de mayor, la línea que corresponde al admission code, código interno del método de distribución, perdón, la cuenta de mayor y el ID del escenario de presupuesto. Ok, esta es la estructura de mi primer plantilla, la OBGT. Ahora, vamos con la siguiente plantilla. Si yo quisiera a lo mejor cargar únicamente la información del importe en mi cuenta de mayor en específica, dentro del presupuesto podemos ocupar únicamente esta plantilla. Ahorita vamos a ver la diferencia con las otras dos. Bueno, ¿cómo puedo obtener el dato del budget escenario? Es decir, el número interno del presupuesto. Para el número interno del presupuesto, yo puedo obtenerlo haciendo un query, ya sea desde mi manejador de base de datos, el cual puede ser SQL o puede ser bien un HANA, o bien desde SAP, desde la tabla, perdón, desde SAP, desde las consultas, puedo hacer un query a la tabla OBGS y desplegar esa información.
Y aquí, una vez que se despliega la información, yo voy a obtener el número interno y tengo que validar a lo mejor el ejercicio fiscal de mi presupuesto con el que yo voy a trabajar. En este caso puede ser mi presupuesto 12, que es el principal, o mi presupuesto 13, que es el optimista, etcétera. El ID del presupuesto del escenario del presupuesto que yo vaya a trabajar. Luego, la siguiente plantilla es la plantilla de las líneas del documento. Esta plantilla debe de tener de manera obligatoria o campos obligatorios los siguientes tres, que es el parent key, que es el número de partida ligado a la línea y cuenta de la cabecera, el line num, que es el número de partida iniciando con el valor de 0, y el budget top debit, que es el monto total del crédito en moneda local. Con esta plantilla específicamente, lo que nosotros estamos cargando dentro de SAP es el método de distribución con el cual se va a estar trabajando a lo mejor la cuenta de mayor o cuentas de mayor que yo esté cargando. ¿Qué es lo que pasa en la plantilla? Bueno, yo estoy indicando en la primera columna, que es el número de partida ligado a la línea, ahí se repite el 1, o como ven en pantalla, ahí estoy repitiendo el 1 porque estoy cargando toda la información a un método de distribución en específico. Siempre va a ser ese valor. La siguiente columna, que es line num, si observan, abarca del 0 al 11, que indica que son los 11, perdón, los 12 meses del año. Y la tercera columna, que es el total, es la distribución de los importes que yo estoy dando mes por mes. Para eso me sirve a mí esta plantilla. Las voy a mostrar. Desde Excel el llenado es este. Lo que yo les decía, este número se repite porque es el ID de mi método de distribución, el número interno de mi método de distribución. En este caso, si yo estoy ocupando a lo mejor el primer método, que es el igual igual, el ID interno de ese método es el 1. Por lo tanto, yo lo estoy repitiendo 12 veces, que corresponden a los 12 meses del año, y estoy indicando por cada mes la distribución que va a estar trabajando esa cuenta. Ahora, volviendo a la presentación. Ok. Mi tercer plantilla es la que está enfocada hacia las líneas de contabilidad de costos. ¿Qué quiere decir eso? Yo puedo hacer la carga desde Data Transfer de la información correspondiente al centro de costos que quiero que apunte una determinada cuenta de mayor o línea en mi presupuesto. Entonces, ¿qué es lo que coloco aquí? Pues bueno, de manera obligatoria son las siguientes 5 columnas, que es el parent key, que es el número de partida ligado a la línea y la cuenta de la cabecera, por ejemplo, cuenta de mayor 1, cuenta de mayor 2, etc. El line num, que es el número de partida iniciando con el valor 0. El OCR code, que es el código de la norma de reparto. El DIM code, que es el código de la dimensión. Y la debt total, que es el monto total del crédito en moneda local. De igual manera, vamos a ver cómo está esta plantilla, el llenado de la misma. ¿Qué es esto? Las líneas, el ID, que le corresponda el centro de costo o la dimensión o la línea, en este caso es la dimensión porque yo estoy trabajando con dimensiones, y el importe correspondiente. Y bueno, este es el llenado para la estructura de las 3 plantillas que se ocupan en dado caso de que yo quisiera llenar mi información de presupuestos de esta manera. Es decir, que me muestre la cuenta de mayor, que me muestre el importe y que me muestre también la información correspondiente al centro de costo. Ahora, vamos a hacer un ejercicio. Vamos a ocupar este presupuesto principal y vamos a hacer una carga de las plantillas para que vean el proceso dentro de Data Transfer. Aquí primero pues voy a verificar qué cuentas de mayor tengo. Ok, tengo esta y la 12. Como ya tengo todas
Voy a utilizar cuentas de mayor que a lo mejor yo no tenga importes para que haga yo el llenado. Entonces, tengo esta cuenta que es la 15 y tengo la 16, 4115 y 4116, que ambas no tienen importe. Ok. Entonces, me voy a ir a mis plantillas y la primera o la principal es la plantilla OBGT. Entonces, pues bueno, aquí yo ya tengo, a lo mejor nada más tengo que cambiar las líneas. Voy a SAP y voy a verificar qué línea es. Es la 6 y la 7. No, la 7 y la 8, perdón. Cuenta 15 y cuenta 16. Entonces son la línea 7 y la 8. Ahora, yo puedo hacer esta modificación directa en el Excel o, por ejemplo, una vez que tenga yo las plantillas ya hechas en Excel, lo que se debe de hacer para poder hacer la carga en Data Transfer es guardarlas como texto delimitado en archivos TXT. Entonces, yo ya tengo aquí guardados mis archivos TXT y, por ejemplo, ya he hecho cargas o pruebas, entonces aquí mi plantilla tengo estas cuentas. Lo único que hago es editar. A lo mejor la columna era la 7 y la 8. Hay que verificar que los datos sean correctos. Voy a ver desde SAP. Voy a ver desde SAP si es la columna 7, la 8, la cuenta es la 15 y la 16. Entonces aquí voy a editar. Es la 15 y la 16. Lo demás debe de quedar de la misma manera. Aquí no me cambió. El dato es la línea 7 y la línea 8. Ok, y voy a guardar mi plantilla. Ahora, la plantilla 2, que era lo que yo les comentaba de los métodos de distribución, pues bueno, como sigo ocupando el método igual, igual, yo quiero a lo mejor gestionar esta misma distribución para esas dos cuentas de mayor, por lo tanto, esta plantilla no cambia. Cambiaría si a lo mejor yo cambio el método de distribución, es decir, si no es el método igual, igual y a lo mejor es el método ascendente, sería el ID2 o el método descendente, el ID3, etcétera. Y también cambiaría si yo quisiera definir de distinta forma los importes. Pero bueno, en este caso lo vamos a dejar igual. Y la última plantilla, lo mismo, los centros de costo. En este caso, pues yo aquí nada más voy a cambiar las líneas, que son la 7 y la 8. Son las líneas que corresponden a mi cuenta de mayor. Y voy a dejar asignados estos mismos centros de costo. Voy a guardar y listo. Entonces, para poder hacer la actividad con Data Transfer, vamos a hacerlo desde cero. Voy a buscar mi componente Data Transfer, lo debo de tener ya instalado en el equipo. Es muy importante que siempre se ejecute como administrador, ya que si no se ejecuta como administrador puede ser que sucedan ciertos errores. Ahora, en anteriores versiones, el logueo era desde la misma herramienta. A partir de la versión 10, lo que está pasando con algunos componentes adicionales de SAP es que nos manda o nos redirige a un portal como si fuera el SLD y desde ahí hacemos el logueo hacia la herramienta de Data Transfer. Es por eso que nos aparece esta opción. Yo le voy a dar clic aquí en avanzado, continuar, aquí es el nombre de mi equipo, el nombre en este caso debe de apuntar al servidor donde esté instalada su base de datos. Aquí me va a desplegar las bases de datos. Yo voy a escoger la base de datos con la que voy a trabajar. Me voy a loguear y listo. Ya estoy conectada a la base de datos de presupuesto. Voy a verificar que existe la base de datos con la que estoy trabajando. Es presupuesto SAP. Y pues bueno, voy a cerrar igual esta ventana y esta de aquí. Cierro mis plantillas. Y pues bueno, vamos a comenzar con la carga de las plantillas que yo ya tengo como creadas o configuradas. El procedimiento es irnos a el menú Import, le voy a dar siguiente. Aquí es la opción de datos transaccionales, le doy siguiente. En este caso, como voy a agregar la información a esas cuentas, le voy a dar agregar nuevos datos.
y me voy a ir a la parte de finanzas, budget setup y voy a escoger la parte de presupuestos. Aquí me aparecen ya las 3 como plantillas. Aquí puede ser que yo cargue las 3 o puede ser que a lo mejor yo quiera actualizar nada más el importe de la cuenta. Si es decir, yo nada más quiero capturar el importe de la cuenta, no es necesario cargar ni la plantilla de líneas ni nada de centros de costo. Únicamente con que cargue la plantilla OBGT sería suficiente, que es la de la plantilla de los importes. Pero bueno, en este caso vamos a continuar con lo que yo les estaba mostrando. Vamos a cargar las 3 plantillas. Son estas 3. Bueno, ya que tengo cargadas las plantillas, le voy a dar siguiente. Nos muestra los campos hacia donde apuntan estas plantillas. Le voy a dar siguiente. Aquí, por buena práctica, bueno, nosotros sugerimos dar la opción de ignorar todos los errores, pero ejecutamos una simulación. En esta simulación, bueno, aquí te dice errores detectados y números de documentos, en este caso serían no procesados. Te dice que esta entrada ya existe en la tabla siguiente. Vamos a verificar qué plantillas cargué. Presupuestos, plantillas, OBGT, es la 7 y la 8. Ah, ok. Es porque no cambié o no me hizo el cambio al momento de seleccionar, de cambiar el ID de la cuenta de mayor. Vámonos de nuevo aquí a nuestro presupuesto, a ver qué cuenta era. Ok, era la 15 y la 16. Ok, entonces me voy de nuevo a mi plantilla y aquí 15, 16 y guardo los cambios. Es importante guardar los cambios. Ok, ya lo guardé y vámonos de nuevo aquí. Le voy a dar cancelar, le voy a dar atrás, atrás. Nuevamente voy a cargar la primer plantilla nada más, la OBGT. Siguiente, siguiente. Voy a correr la simulación y listo. El error era porque no había yo actualizado el ID de la cuenta de mayor. Ahorita que ya lo actualicé, te dice esta pequeña simulación que no tienes errores y que se pueden procesar dos registros. Le das cerrar, le das siguiente y le das importar. Y termina el proceso y te los importa en tu base de datos. Cerrar y pues bueno. Ahora nos vamos a validar desde SAP. Aquí le voy a dar cancelar, voy a cerrar todo otra vez y vamos a ejecutar de nuevo nuestro presupuesto. Ok, y aquí vamos a validar que la cuenta 15 y 16, que son con las que trabajamos, si observamos, ya tienen información del importe, que fue lo que cargamos, ya tenemos el centro de costos asignado a la cuenta de mayor, que fue la siguiente plantilla o la plantilla PGT2, y tenemos registrado el método de distribución. Si yo quiero visualizar el método de distribución, el importe correspondiente mes por mes de cada cuenta, me voy a colocar en esta columna, en este caso, por ejemplo, quiero ver la de esta cuenta 4115, le doy doble clic sobre el 7, el número de la fila, me despliega esta ventana de detalles de ampliación del presupuesto y yo puedo ver el método de distribución que yo tengo, que por lo que observo en el porcentaje es igual, ya que tengo el mismo porcentaje mes por mes y así el método de distribución que yo cargué, que fue el método 1, y aquí puedo ver los importes. Dependiendo, por ejemplo, yo tengo el importe de 1,500 pesos, que fue el que yo cargué para esta cuenta de mayor. ¿Qué es lo que quiere decir mi método de distribución? Ah, ok. Quiere decir que esos 1,500 mes por mes yo voy a tener asignados 8.33% que corresponden a 125 pesos mensuales por gasto para esta cuenta. Y listo. Ahora vamos a hacer por último ya nada más un ejercicio para mostrar estos mensajes de advertencia que yo les comentaba. Y pues bueno, vamos a regresar a nuestro presupuesto para ocupar esa cuenta de mayor. Vamos a ocupar la 4115
Si recuerdan, les mencionaba yo que tenemos 125 pesos mensuales. La parametrización de mi presupuesto está por mes, si mal no recuerdo es mensual, entonces vamos a generar un documento como ejemplo. Me voy a ir a compras proveedores, voy a cargar una factura de proveedor y voy a seleccionar, por ejemplo, mi proveedor. Voy a poner aquí gastos. Es una factura de tipo servicio para que pueda yo agregar mi cuenta de mayor y veamos el impacto. Aquí lo voy a poner por 200 pesos y vamos a poner la fecha de hoy. Y pues bueno, vamos a darle a agregar y nuevo. Este documento no puede modificarse. Ok. Y aquí viene mi mensaje de advertencia. Está a punto de superar el presupuesto mensual previsto para la cuenta 4115 por 75 pesos. Si recordamos, mi presupuesto mensual es de 125 pesos. Como yo estoy cargando un gasto de 200 pesos, lo estoy excediendo por 75 pesos, que es el mensaje con el cual SAP me avisa que estoy pues excediendo lo presupuestado para mi cuenta. Entonces, aquí tengo la opción de continuar, tengo la opción de cancelar o, bueno, o sí a todo, ¿no? En este caso le voy a dar cancelar, pues no voy a crear el documento para que no me genere ese como excedente en mi presupuesto. Ajá. Ahora, pues vamos a continuar con nuestra presentación. Y pues bueno, ya vimos la parte de las plantillas, la configuración de las tres plantillas, si es que se desea cargar la información que acabo de comentar. Y pues bueno, por último, vamos a compartir algunas sugerencias para la carga de plantillas a través de Data Transfer. Pues bueno, primeramente es colocar valores numéricos, no podemos colocar comas o puntos o hay que cerciorarse que no haya algún dato por ahí raro dentro de la plantilla y sobre todo en el TXT que es el que cargamos. Se puede trabajar el archivo en Excel y guardarlo como un archivo delimitado por tabulaciones, que es el TXT que les mostré, y realizar cargas de pruebas en una base de datos test para corroborar la carga exitosa. Esto es muy importante. Nosotros, el Centro de Soporte, el SEC, siempre sugiere, cuando se van a trabajar plantillas de cualquier tipo o para cualquier escenario en SAP, nosotros hacemos la sugerencia de que se realice primero la actividad en una base de datos de pruebas, se verifique, se trabaje ahí y una vez que se haya hecho la carga, se valide el resultado y el impacto a nivel contable. Es decir, verifique yo realmente que lo contabilizado en el sistema, pues es lo que yo quiero ver. En este caso del presupuesto, a lo mejor no estoy cargando una contabilización directa, pero es importante validar que los importes que yo estoy generando y asignando en el presupuesto, así como los centros de costo, si es que voy a manejar centros de costo, sean los correctos, porque una vez que se comienza a utilizar el presupuesto, pues la contabilización que se genere y la información que se vea o se visualice a través de los informes va a corresponder con el presupuesto que se haya cargado. Y por último, como les mencionaba, súper importante, ejecutar Data Transfer como administrador para evitar, pues por ahí algún errorcillo que salga cuando se esté trabajando con la carga de las plantillas. Y pues bueno, ya por último, vamos con alguna información de referencia. Tenemos estas tres notas que son como las principales para nuestro escenario y nuestra funcionalidad de presupuestos. La primera es la 2252049, que es un troubleshooting de los errores como más comunes que hay para esta funcionalidad. La segunda es la 871228, que es un how-to acerca de cómo trabajar con la importación de presupuestos a través de Data Transfer. Y la última liga que les coloco yo en esta presentación es la liga del portal de SAP en línea, la ayuda en línea, para que ustedes puedan encontrar a lo mejor alguna información específica de un campo o para qué me sirve esta ventanita en SAP, etcétera, con respecto a los presupuestos o cualquier otro módulo de SAP. Y pues listo. Ok,